Entonces, ahora sí, comenzamos con la clase. El día de hoy vamos a ver cómo calcular el área debajo de una función. Por convención se le llama debajo de una función porque la primera aproximación que hacemos es como la región que está debajo de esta, aunque nos sirve igual si calculamos el área entre una función y el eje, por ejemplo, si la función estuviera en la parte de abajo. Entonces, por convención se le llama área debajo de una función. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros necesitamos calcular el área debajo de esta función en la región que va desde A hasta B. Lo vamos a aproximar primero utilizando 3 segmentos. Vamos a ver. Y 4. A ver, creo que me faltó uno. ¿Me escuchan ahora? Sí, maestra. Sí, ¿me escuchan? Sí, maestra. Ah, ok, perfecto. Tenía un comentario. Perdón, maestra, ahora sí no le escucho. A ver. Listo. Ahora sí. ¿Sí? Ok. Entonces les comentaba, vamos a aproximar el área de abajo de esta región utilizando 3 segmentos. Segmento 1, segmento 2 y segmento 3. El área de un rectángulo lo tenemos como base por altura, para lo cual entonces nosotros necesitamos saber cuánto mide la base de cada segmento. Ok. Entonces, vamos a ver. Sabemos que el área de la longitud desde aquí hasta acá sería B menos A. Entonces, si esta región que mide B menos A, nosotros la dividimos entre 3, porque lo hemos segmentado en 3 partes, entonces la longitud de ese segmento sería B menos A. Muy feo. Sería B menos A entre 3. Al ancho de ese segmento nosotros le vamos a llamar delta X. Eso es en este caso porque nosotros lo hemos dividido en 3. Vamos a ver acá el caso general, si nosotros estamos calculando n segmentos. Si ese es el caso, nosotros tendríamos que delta X sería igual a B menos A sobre N. Ya sabemos cuánto mide la base de cada segmento. Ahora necesitamos conocer la altura.
La altura la hemos tomado en este punto. Entonces, quiere decir que necesitamos saber cuánto vale la función en este punto. Y este punto tiene esta coordenada. Para este vamos a necesitar esta coordenada. Y para este necesitaríamos esta coordenada. Entonces, necesitamos saber qué valor tienen esos puntos. Vamos a decir que este de aquí, este punto en donde empezamos, se llama X0. Al que sigue le vamos a llamar X1, X2 y X3. Nosotros debemos empezar en X0 y terminar en este ejercicio en X3. Entonces, para este otro ejercicio empezaríamos en X0 y terminaríamos en XN. Vamos a asumir que esto lo dividimos en muchos segmentos muy pequeñitos. Todos son del mismo tamaño, pero para que me quepan anotaciones yo he dejado este un poco más grande. Vamos a decir que este es mi segmento representativo y sería mi segmento I. Si se fijan en el de la izquierda, para mi rectángulo 1, el punto de la derecha es X1 y el punto de la izquierda X0. Para mi rectángulo 2, el punto de la derecha es X2 y el de la izquierda X1. Para el 3, a la derecha está X3 y a la izquierda está X2. Entonces, ¿qué puedo yo esperar cuando tengo mi rectángulo I? ¿Cuál sería este punto? XY. XY, exactamente, muchas gracias. Lleva el mismo subíndice, el que está del lado derecho, y el que está del lado izquierdo, ¿qué coordenadas tendría? XY menos 1. XY menos 1, o sea, el que está antes de ese. Ahora necesitamos saber las coordenadas de X0, de X1, de X2 y de X3. X0, como podemos observar, se encuentra en la misma coordenada que A. El X1 se encuentra a la distancia de A más un delta X. Entonces, este sería A más un delta X. El X2 se encuentra a la distancia de A más 1 y 2 delta X. Entonces, este está A más 2 veces delta X. Y la coordenada de X3 es la distancia de A más 1, 2 y 3 delta X. Entonces, con eso podemos observar el patrón. Y para este caso, donde nosotros tenemos muchos segmentos, cada uno de esos segmentos, o cada una de esas coordenadas, las vamos a obtener con, en este caso sería como A más I por delta X, y va a tomar valores que van desde 0 hasta N. Entonces, ya sabemos cuánto mide la base de ese rectángulo. Ok. Ya sabemos cuánto mide la base. Ahora necesitamos conocer la altura. La altura del primer rectángulo es esta de aquí.
Entonces solo tenemos que evaluar la función en el x1. Para el rectángulo 2 solo tenemos que evaluar la función en x2 y para el rectángulo 3 solo tenemos que evaluar la función en x3. Entonces, si nosotros tuviéramos n segmentos, este de aquí nos da la altura, nos dice la base y la altura la obtenemos evaluando la función en el xy correspondiente. Entonces, si nosotros decimos que el área se aproxima al área de la región 1, más la 2, más la 3, más la 4, hasta llegar hasta AN, entonces diríamos que es la sumatoria de todas las áreas, donde I va desde 1 hasta N. Y el área de cada sección la vamos a tomar como la base por la altura, o sea, el f de xy por el delta x. Y esa sería una aproximación del área. Maestra, creo que lo de abajo ya no se alcanza a ver. Sí, lo tengo en pantalla completa y ya no se alcanza, lo pongo acá. Gracias. Entonces el área, gracias por avisar, el área sería aproximadamente igual a la sumatoria de todas las bases por las alturas de cada segmento y vamos a ir desde el segmento 1 hasta el segmento N. ¿Se entiende esta parte? Los que puse acá es para que vayamos observando de dónde salen, pero las fórmulas que utilizamos para cualquier caso serían esta de aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿No? Entonces, podemos ya resolver un ejemplo. Maestro, ¿nos dejaría unos minutos para copiar lo que ha escrito? Sí, claro. De todas formas, les descargo el PDF de esta presentación y se los paso. Maestro, una pregunta, lo de B con una flecha hacia la izquierda, está indicando que... Ah, es la base. Sí, creo que debí usar otra anotación. Déjenme, Ok. mejor la corrijo.
¿Listo? Continuamos con el ejercicio. ¿Sí? Entonces, el ejercicio que vamos a resolver es este. Vamos a calcular el área debajo de la función x cuadrada más 1, desde x igual a 1 hasta x igual a 7, utilizando 3 segmentos. Podemos encontrarlo con esa notación o podemos encontrarlo así. Desde 1 hasta 7. Y los dos significan lo mismo, dependiendo del libro que usemos, va a ser la notación que encontremos. Lo primero que vamos a hacer es representar esa función para saber lo que estamos calculando. ¿Qué forma tiene la función x cuadrada más 1? Es una parábola. Es una parábola. ¿Qué otra característica tiene? Está un número más arriba del punto de origen. Está desplazada una unidad hacia arriba. ¿Qué más? No, pues ya. Es cóncava hacia arriba, que podría ser Sí. cóncava hacia abajo. Es cóncava hacia arriba, sí es cierto. Voy a ponerlo hasta acá. Este es mi eje X. Este es mi eje Y. Vamos a usar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No es a escala, obviamente, porque si no mi dibujo no me cabe. Pero esta sería más o menos el comportamiento de mi parábola. Y me pide calcular el área que se encuentra entre 1 y 7. Me dice que lo voy a dividir en 3 segmentos. Entonces, lo primero que hacemos, si revisamos las formulitas, es calcular el delta X para saber de qué tamaño van a ser los segmentos. Entonces, la fórmula me dice que delta X es igual a B menos A sobre N. En este ejercicio, B vale 7 y A vale 1. Disculpen las interrupciones. Entonces tenemos B menos A entre N. N vale 3. Entonces nos quedarían 7 menos 1, 6. Entre 3, 2. Quiere decir que cada segmento tiene un ancho de 2 unidades. Pues mis segmentos quedarían hasta aquí. Y hasta aquí. Pero en este caso es muy fácil observar dónde queda X0, X1, X2 y X3. Sin embargo, de todas formas lo voy a hacer para que apliquemos las fórmulas, que no siempre van a ser, no siempre los vamos a poder observar. Entonces voy a tener aquí las coordenadas de X0, X0, X1, X2 y X3. Debo comprobar que mi X0 queda en donde empiezo y mi Xn o el último debe ser donde termino, porque si no quiere decir que me equivoqué al calcular el delta X. Pues vamos a calcular X0, X1, X2 y X3. X0 sería simplemente la coordenada de A, o sea, el 1. El X1 sería A
más un delta X. El X2 va a ser A más 2 veces mi delta X. Y mi X3 va a ser A más 3 veces el delta X. 7. Empiezo en A y termino en B. Si no es así, en algo me equivoqué. Ya que tengo eso, pues el siguiente paso es determinar la altura de cada segmento. Para mi segmento 1, la altura la tomamos en el punto de la derecha. Quiere decir que la altura sería la función evaluada, en este caso, en X1. La función evaluada en X1 sería, la función me dice que tomo un X, el valor de X, lo elevo al cuadrado y le sumo una unidad. Tomamos el valor de X, lo elevamos al cuadrado y le sumamos una unidad. ¿Qué valor le voy a dar? Pues X1 es igual a 3. Por lo tanto, esto sería igual a 10. La altura de mi primer rectángulo son 10 unidades. Hacemos lo mismo con el segundo. La altura la vamos a tomar en el punto de la derecha. Entonces voy a evaluar la función en X2. Si la función la evalúo en X2, vamos a ver qué me da. Tomamos el valor de X, lo elevamos al cuadrado y le sumamos una unidad. ¿Qué valor de X es? X2 vale 5. Entonces, en este caso, me daría 26. La altura de mi segundo rectángulo son 26 unidades. Y ya por último, en el tercero, la altura sería la función evaluada en X3. Si la función la evaluamos en X3, ¿qué me da? Tomamos el valor de X, lo elevamos al cuadrado y le sumamos 1. X3 vale 7. Pues aquí me va a dar 50. La altura de mi tercer rectángulo son 50 unidades. Ahora sí. La fórmula me dice que el área se aproxima a la sumatoria de todos los f de x por el delta x. Y en este caso van desde 1 hasta n. Si hacemos eso en nuestro ejercicio, para el rectángulo 1 la altura es 10 y el delta x 2. Para mi rectángulo 2 la altura es 26 y el delta x 2. Para mi rectángulo 3 la altura es 50 y la base mide 2. Entonces el área es aproximadamente igual a, ¿cuánto me da? 16, 76, 86, 172. Si me equivoco me dicen unidades cuadradas. ¿Es correcto? Sí. Sí. Sí, maestra. ¿Dudas con este? Sí, maestra, perdón. En lo de fx1 es igual a 3 al cuadrado más 1, ¿esa función va a ser siempre en todos los ejercicios o podría variar? Ah, es porque en mi ejercicio me están indicando que la función es, ahí está, x cuadrada más 1. Si mi función fuera diferente, pues tendría que evaluarla diferente. Ya, ok. Sí, gracias. Nada. Maestra.
Y Dime. yo quedé con una duda en cómo saca los valores de x0, 1, 2 y 3. Estos, con la fórmula, la que tenía inicialmente, que era todos los xy se obtienen como a más i por delta x. La segunda fórmula que vimos acá. Entonces, por ejemplo, x0 sería a más 0 delta x. x1 es a más 1 delta x. x2 es a más 2 delta x. x3 es a más 3 delta x. Gracias, maestra. Maestra, ¿cómo sería Dejo ocupando la receso de fórmula? comida y de juego y de ¿Cómo recreo. sería qué? Ocupando las fórmulas para sacar área total. Es esta de aquí, porque si te fijas hicimos, aquí está. Te voy a hacer algo. Aquí está f de x1 y delta x. Aquí está f de x2, delta x. Y aquí está f de x3 y aquí está el delta x. Hemos hecho toda esta sumatoria. Pero ¿cómo sería aplicando las propiedades? La denotación sigma. Ajá, sí. Esas ahorita todavía no las aplicamos. Para aplicar fórmulas y propiedades de notación sigma, eso lo vemos en la próxima clase. Ahorita va a ser desarrollar toda la sumatoria. En esta sí hay que desarrollar término por término. De comer y de recreo. Dame huevos. ¿Alguna otra duda? Sí, vamos a ver con fórmulas y propiedades, pero eso ya sería en otra clase. ¿Alguna otra duda? Yo, maestra. Sí. Siempre va a ser donde empieza la evaluación del área de abajo de la función. Sí, siempre. Ok. Es donde me dice que empiece a evaluar. Sí, no hacer eso. Este es A y este es B. Si me lo dan así, si me lo dan así de esta forma es A y B. Esto de aquí, que lo que nosotros acabamos de calcular, se llama suma derecha. ¿Alguien se imagina por qué ese nombre? ¿Porque va recta, no? Digo, pues, no sé. No, no necesariamente. Porque aumenta a la derecha. No, puede ser una función decreciente y se aplica igual la fórmula. Es porque se toma la altura del lado derecho del rectángulo. Exactamente, esa es la razón por la que se llama suma derecha, porque la altura de cada rectángulo la hemos determinado con la coordenada que tiene en el lado derecho. Podemos calcular una suma izquierda y el procedimiento es muy similar. Si calculamos una suma izquierda, pues por ejemplo en el primer rectángulo, ahora la altura la tomamos en el lado izquierdo. Y en ese caso, ahora tengo que evaluar en x0. Entonces tendría que calcular para la suma izquierda la función evaluada en x0. Tomo el valor de x, lo elevo al cuadrado y le sumo una unidad. Esta vez será x0. x0 vale 1. Entonces tenemos 1 al cuadrado es 1 más 1. La altura de mi primer rectángulo es 2. Entonces ahora la altura es 2. Para el segundo rectángulo ya conocemos qué valor tiene este punto. Sería 10. Para este igual ya sabemos. Sería la función evaluada en x2 y vale 26.
Si nosotros calculamos ahora la suma izquierda, entonces ahora sería altura por la base. La altura del segundo es 10 y la base mide 2. La altura de mi tercer rectángulo es 26 y la base mide 2. Eso sería aproximadamente igual a, tenemos 36, 38, 76 unidades cuadradas. Y esta de aquí sería suma izquierda. ¿Se fijan? Los cálculos son prácticamente los mismos. Incluso la fórmula para delta X y la de XY es la misma. Lo único que cambia es a la hora de evaluar esto, que cuando nosotros calculamos por suma izquierda, el área sería aproximadamente igual a la sumatoria. Nuevamente y va desde 1 hasta n. Seguimos utilizando el mismo delta X. Lo que va a cambiar es que la función ya no la evalúo en XY. Para el rectángulo 1 es en X0, para el rectángulo 2 en X1, para el rectángulo 3 en X2, o sea, la evalúo en el punto que está antes o en el de la izquierda. Entonces se evalúa en XY menos 1. ¿Preguntas hasta aquí? No, ¿Puede maestra. repetir, por favor, cómo saca la altura de la suma izquierda? Ah, es que ahora es con el punto que queda del lado izquierdo. Ahí. Para mi rectángulo 1, la altura la tomamos en X0. Para mi segmento 2, en el lado que está a la izquierda. Mi segmento 2 va desde aquí hasta aquí y la tomo en el de la izquierda. Mi segmento 3 va desde aquí hasta aquí y la tomo en la de la izquierda. Sería evaluar simplemente en el punto que está antes. Por ejemplo, este era mi rectángulo 1, mi rectángulo 2 y mi rectángulo 3. Ahora para mi rectángulo 1 evalúo en X0, para mi rectángulo 2 evalúo en X1, para mi rectángulo 3 evalúo en X2. Y si yo tuviera, por ejemplo, un rectángulo 8, evalúo en X7. Ok, gracias. De nada. ¿Por qué me da esa diferencia tan grande? Pues en este ejercicio, cuando yo calculo suma derecha, me sobra una parte que yo estoy incluyendo en el cálculo. Cuando yo calculo suma izquierda, me falta una parte. Entonces yo podría esperar que el valor real de la región debajo de esa función sea un valor intermedio entre el 76 y el 172. Entre estos dos hay un mundo de diferencia. ¿Qué es lo que podemos hacer para obtener un valor más cercano al real? Pues utilizar más segmentos, pero si usamos más segmentos, pues va a ser muy tedioso ir calculando esto de uno por uno. Entonces ahorita nos vamos a apoyar en GeoGebra. Y les comparto. Toda la pantalla. ¿Dónde está mi GeoGebra? Ya se me perdió. Ah, sí, ya está. Tengo aquí yo ya ingresada la fórmula que me permite calcular el área bajo la curva. Para que ustedes lo realicen en casa, el comando en GeoGebra sería suma rectángulos.
Y vamos a necesitar ingresar 5 argumentos. El primero que me va a pedir es la función a la cual voy a calcular esa área o esa región de abajo. El segundo argumento va a ser el límite inferior o donde empiezo a calcularla. El tercer argumento es el límite superior. El siguiente es el número de rectángulos que voy a utilizar. Y el último es un valor que puede estar entre 1 y 2. Si yo le doy el valor de 1, me calcula una suma izquierda. Si yo le doy el valor de 2, me calcula una suma derecha. Miren, aquí yo tengo ya ingresada la función x cuadrada más 1. Aquí yo he utilizado el valor de 1. Quiere decir que la altura de cada segmento me la está calculando con el punto de la derecha. Si yo lo muevo al 0, me calcula el punto de la izquierda. A ver, creo que en este lo tengo activado. Tengo activada la suma superior. Ahora sí. Si yo lo tengo en 0, me calcula una suma izquierda. Si lo muevo a 1, me calcula una suma derecha y podría darle cualquier punto intermedio. Por ejemplo, en 0.5 me va a calcular la altura justo a la mitad del segmento. Vamos a dejarlo aquí. Suma derecha me da el 172 que obtuvimos en nuestros cálculos. Suma izquierda, el 76. Se aleja mucho porque nos falta o nos sobra una región muy grande. Entonces, si aumentamos nosotros el número de segmentos, pues disminuye el error, miren. El área ahora me da de 115. En la izquierda 115, en la derecha 124.